Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Karl Popper y Ludwig Wittgenstein, a pedido de Javier González. Vamos a explorar estas dos figuras, estos dos grandes filósofos del siglo XX, que a través de sus diferentes enfoques sobre la ciencia y el lenguaje construyeron un conocimiento, y lo que vamos a tratar es de interpretarlos. Karl Popper nació en 1902 y murió en 1994. Fue un filósofo austríaco-británico, influyente en la filosofía de la ciencia, mientras que Wittgenstein nació en 1889 y murió en 1951. Fue un filósofo austríaco y centró su estudio en el lenguaje y en la lógica. Popper propuso que una teoría científica debe ser falseable. Es decir, debe poder ser refutada por la observación o la experimentación. Esta idea se encuentra en su obra más conocida, La lógica de la investigación científica. Vamos a dar un ejemplo. La teoría de la gravedad de Newton puede ser probada o potencialmente refutada siempre por observaciones, pero en contraste, afirmaciones como hay vida en Marte o hay vida en el centro de la Tierra son difíciles de falsear, por los que a criterio de Popper, se alejan del ámbito científico. Esto fue un impacto importante en la ciencia porque él argumentaba que el conocimiento científico avanza no a través de la verificación, sino a través de la crítica y la eliminación de errores. Es decir, si no se puede falsear, si no es falible, entonces no es científico. Este enfoque fomenta un espíritu más activo y escéptico, donde las teorías tienen que someterse siempre a pruebas rigurosas. Entonces, para Popper, el conocimiento es algo provisional, siempre está abierto a revisión y abierto a mejora. Esto quiere decir entonces que la ciencia es un proceso dinámico y no un conjunto de verdades absolutas. Wittgenstein, por otro lado, en su obra Investigaciones filosóficas, introduce el concepto de juegos de lenguaje, sugiriendo que el significado de las palabras se entiende a través de su uso en contextos específicos. Él tenía una obra anterior, el Tractatus Logico-Philosophicus, que tenía un enfoque más estructural, pero en su etapa posterior se volvió más pragmático. Lo interesante de Wittgenstein es que es un filósofo que se hizo famoso a través de su Tractatus, pero luego se destruyó a sí mismo. Es decir, en la segunda parte de su vida, por llamarlo de alguna forma, fue el único capaz de refutarse a sí mismo. Y esto nos deja algo maravilloso, porque es una mente brillante capaz de hacer la propia autocrítica, mejor que la de cualquiera de sus contemporáneos. Un ejemplo ilustrativo de juego de lenguaje es lo siguiente. Juego puede significar muchas cosas. Un partido de fútbol, un juego de mesa, un juego de palabras. Y el significado varía según el contexto en el que se use. Esto impactó en la filosofía del lenguaje porque Wittgenstein desafió la noción de que el lenguaje puede ser un espejo de la realidad. En cambio, propuso que el lenguaje es una actividad humana que está profundamente entrelazada con la vida social. Por lo tanto, el conocimiento es algo subjetivo y está en constante cambio. El significado se construye a través de nuestras interacciones y prácticas, lo que subraya la importancia del contexto social y cultural. Entonces, si tuviéramos que poner un contrapunto entre la falsabilidad de Popper y el uso del lenguaje de Wittgenstein, podríamos decir que Popper busca criterios claros y universales para validar teorías científicas, mientras que Wittgenstein enfatiza la naturaleza diversa y contextual del lenguaje. Esto es una diferencia fundamental en cómo ambos filósofos ven el conocimiento, porque la ciencia popperiana persigue la objetividad, mientras que la filosofía wittgensteiniana sugiere que el significado y el conocimiento son más subjetivos. Esto es crucial, es una distinción, especialmente en áreas como, por ejemplo, la psicología, donde la interpretación del comportamiento humano puede variar según el contexto. Por ejemplo, en psicología, la visión de Popper podría llevarnos a una aproximación analítica en la investigación psicológica, buscando teorías que sean testeables y falseables. Por otro lado, Wittgenstein podría abrir un espacio para enfoques más interpretativos, considerando la subjetividad y el significado en la vida cotidiana. En resumen, tienen dos enfoques contrastantes sobre la naturaleza del conocimiento. Uno busca la objetividad
y la falsa habilidad, o podríamos decir, uno a través de la falsa habilidad encuentra la objetividad, y el otro celebra la riqueza del uso del lenguaje y el contexto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el conocimiento debe ser algo que pueda ser probado y refutado, o que el significado es más fluido y contextual? Me despido con una frase de cada uno. Y la primera, de Popper, dice así: yo puedo estar equivocado, y tú puedes tener la razón. Y, con un esfuerzo, podemos acercarnos los dos a la verdad. Wittgenstein nos dirá: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Gracias. Y si quieres saber por qué pensamos como pensamos y cuáles son los límites del conocimiento, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon y en Mercado Libre. También puedes escribirme a mi Instagram Hernán Melana o al de filosofía.psicología.historia y pedirme el ebook que te lo enviaré con gusto sin costo. Gracias y hasta el próximo episodio.